¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es el podcast con el Eric en las páginas de Facebook y de YouTube en Eric González Deportes. Antes de iniciar la plática con esta invitada de lujo que tenemos con nosotros este día, aprovecho para agradecer a nuestros patrocinadores, al primer regidor, Dr. Larumbe, gracias por su apoyo, lo mismo al odontólogo Brian Patiño y a Go Media, muchísimas gracias por ser parte de este proyecto. Ahora sí, Alejandra Agúndez, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto verte. Buenas tardes, profe. ¿Cómo te ha ido? Gracias, bien, gracias a Dios. Ahí andamos todavía, echándole ganas, jugando, estudiando, todo un poquito. Muy bien, Ale, pues déjame comentarte que eres nuestra madrina, porque eres la primer dama, la primer deportista, mujer que viene y nos visita en este podcast, en este inicio, en este proyecto. Ya sabes que luego nos alocamos con cosas y lo más importante pues es mencionarlos ustedes, las cosas que hacen, contar sus historias de éxito, las historias de derrota que los hacen ser más fuertes, mejores personas, mejores deportistas, pues para contárselo a los jóvenes y las jóvenes, sobre todo y los no tan jóvenes que enfrentan situaciones en el deporte y en la vida misma, para que se inspiren con ustedes, que vean que aquí tenemos ídolos y figuras que nos pueden ayudar a motivarnos, a ir para adelante. Y eso es una historia muy importante contigo, porque precisamente has pasado cosas que te han fortalecido y que has tenido que renovarte y empezar, y ya nos lo irás contando, Ale. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Vámonos de volada. ¿Cómo son tus inicios en el fútbol? ¿Cómo encontraste ese gusto? ¿Cómo supiste que esa pelotita, la red, la portería eran tu pasión? Bueno, pues yo cuando empecé con el deporte fue en quinto, tenía como 10, 11 por ahí, pero empecé jugando básquet. Empecé jugando básquetbol a los 10 más o menos, y ahí en el campo yo entrenaba en el Arenal, básquet ahí con mi hermana también. Pero la maestra dejó el equipo, tenía otros proyectos, así. El chiste es que hizo una pausa y ahí mismo en el Arenal pues está la cancha de fútbol, ahí entrenaba mi hermano, entrenaba fútbol. Entonces, como ya había dejado el básquet y me gustó lo de estar activo, el deporte y todo esto, y me dijo mi papá, pues ¿no quieres probar? Ahí entrena con el Carlos. Y dije, pues bueno, vamos a hacer la prueba. Y ya empecé a ir el primer día, segundo día, iba a entrenar todavía con mi ropa de básquet porque pues yo no sabía nada de fútbol. El primer saque de banda lo hice con una sola mano, y ahora con una mano así lo hice. Pero bien, ahí fueron mis inicios, fue como para continuar con el deporte nada más. Y no sabía de verdad nada, pero poco a poquito fui aprendiendo un poquito más. Empecé con niños ahí. Sí. Y ya después empecé con la profe Ceci, que tenía su equipo de Pequitas Juniors. Sí, claro. Y con Cachorros, que en ese momento era Cachorros con el profe Marván. Que hoy es Necaxa. Ajá, que ahora es Necaxa. Era como una combinación, Pequitas con Cachorros ahí, como que se ayudaban entre los profes. Y empecé pues sí como más por el lado con los niños, pero los fines de semana había juegos con Pequitas, con las niñas. Y como era la misma entrenadora que estaba ahí con nosotros, pues yo iba a los juegos y así. Y ahí fue como que empecé pues ya a saber un poquito más del fútbol, porque no sabía nada, la verdad. ¿Hiciste conexión desde el primer momento o fue primero como que, bueno, me gusta estar activa, necesito hacer algo, y poco a poco fuiste conectando con...? Sí, al inicio fue nada más como para seguir activa, seguir en esto del deporte, y aparte como tener una rutina, pues como esa parte de entregarle tu tiempo, de hacer algo. El compromiso con la actividad, pero no tanto como pasión, como el amor pues por el deporte. Ya fue poco a poquito después que fui conociendo un poquito más, que había liga femenil, que habían selectivos, porque poquito después empezaron usted, profe, el profe Hechu también, con la invitación a los selectivos y todo eso, y ya que yo veía que podía participar más y que yo sentía, bueno, ya con el paso de las semanas ya me daba emoción pues ir a entrenar porque yo quería hacerlo, no era solo porque tengo que entrenar, es parte de mi rutina, sino como de verdad quiero hacerlo, quiero ir, porque era un momento que disfrutaba y que pues era mío, era como mi desestrés, era pues ya libertad para hacer lo que te gusta. Y gastar energías a gusto, ¿no? Sí, también. Y pues fue así como que poco a poquito le fui desarrollando ese cariño, pero más cuando como empecé a verlo que podía hacerlo como más profesional, o sea, que podía llegar más lejos, que no era solo ir al Arenal de las 4 a las 6 y ahí termina, sino que podía ser parte de mi vida, y llevarlo más pues sí, como a algo más profundo de mí. Ahí fue donde empezó. ¿Ubicas cuál era tu primera posición? Sí, yo empecé de defensa, de lateral. ¿Eres defensa? Sí. Oh. Sí, primero empecé de lateral, luego me pusieron de central, y luego que vieron que corría mucho, me mandaron a la media. ¿El volante? Ajá, a la media.
y de vez en cuando me ponían de punta. Y cuando me fui a Necaxa, mi primer club, ahí me pusieron de 9, ahí me desbloquearon la posición. Ahí te fuiste de punta. Acá tu posición que más nos dio a todos fue como volante extremo por derecha, ¿no? Sí. Ubico que por ahí ya eras imparable en aquel entonces. Sí. ¿Ubicas tu primer partido? ¿Contra quién fue? ¿Cómo fue? Con ese grupo de niños y de niñas que jugabas, donde te divertías. ¿Ubicas? ¿Recuerdas algo de eso o no? No, sí me acuerdo. De hecho, tengo una fotito también. ¿Sí? Fue en La Joya, mi primer partido. Fue con Pequitas, porque pues a los juegos con los niños iba, pero no tenía como participación, porque pues iba empezando, no sabía mucho, la verdad. Y luego con tenis de básquet y eso. Sí, tenía pues mi uniforme de básquet, así. Y me acuerdo que fue con tenis deportivos, ni siquiera tenía taquetes, no tenía tachones, nada. Fue en La Joya y pues yo corrí mucho, me acuerdo, casi no toqué el balón, pero estaba como que decidida, contenta, emocionada. Y la profe Ceci desde esos inicios le platicaba a mi mamá, porque ella... Estábamos en la misma primaria que Chesit. Sí. Entonces era una jugadoraza, ¿no? Muy buena jugadora. Y ya nos hacía invitaciones y nos decía, no, yo les veo potencial a las dos, a mi hermana también. Sí. Y nos decía, ustedes tienen para jugar fútbol, pero nosotras estábamos en el básquet. Y hasta que pasó eso y nosotras nos pasamos allá al fútbol, fue que ya ella nos dijo, ustedes denle, tienen potencial, y poco a poquito se va a ir dando. Ella como que ella siempre creyó en nosotras. Creyó en ti. Ajá, y ese mismo día, ese partido fue a las 9, fue en La Joya, me acuerdo. Y en la tarde tenía otro que era igual con las niñas. Pero mi papá ya me compró unos taquetes, me los compró en la León, Guanajuato. Unos, creo que eran, no me acuerdo si eran verdes o eran naranjas. Y ahí yo iba bien emocionada con mis taquetitos y metí gol en ese partido. Eran los zapatos los que habían impedido. Yo creo. Ajá, metí un gol que iba llorando, pero entró y yo estaba muy, muy emocionada, la verdad. Oye, regresándome un poquito, justo antes de grabar, platicaba contigo de tu hermana Melissa, que para mí también tenía un potencial enorme para ser futbolista profesional. Sí. Defensa central de esas... Aferradas. Sí. De las pocas que desde el primer momento que juega fútbol fildea bien la pelota, fuerte con la cabeza, fuerte con los pies, rápida. Tenía muchas condiciones, ¿no? Tenía muchísimas condiciones. No, tú piensas lo mismo, ¿no? Sí. Pero ella dijo, no, yo voy, me divierto y no quiero ir. Y la otra... ¿Tu papá te platicaba? ¿En algún momento te llevó a platicar de cuando él jugó fútbol? Porque también fue destacado en algún momento, tu papá, Emanuel, en el fútbol. Sí, pues él encantado de que yo jugara fútbol, porque al inicio pues no fue como él imponerme que jugara fútbol, porque a él le gusta mucho, pero cuando dijimos, no, pues vamos a probar, cuando dejamos lo del básquet, pues él estaba contento, y ya pues ahí él me decía, no, que pégale con esta parte de aquí, acá, dándome consejos. Y cuando empezábamos a ir a los partidos y todo eso, yo veía que él conocía a mucha gente, árbitros, profes, a usted, a otros jugadores de categorías más grandes, porque por ejemplo ahí con Marván habían jugadores desde la categoría 2000, 2001, 2002, y mi papá los conocía, y esos mismos jugadores también decían, no, que tu papá cuando jugaba era una bala, un delantero que nomás se daba vuelta y pum, le pegaba. Y luego en la casa también cuando jugábamos semanitas o hacíamos penales, nos daba unos balones, nos dejaba marcado el pentágono del balón y era molten todavía. Y no, sí, o sea, mucha gente me decían, y mi papá también me contaba de cuando él jugaba que lo disfrutaba mucho y que era muy bueno. Sí, fue muy bueno. Sí. Dejó de jugar muy joven, pero sí era, fue muy bueno. Oye, Ale, entonces, yo recuerdo perfectamente la primera vez que te vi llegar a un llamado de selectivo. Recuerdo perfecto tu carita y la de tu comadre de ese momento, Geraldine. Geraldine, que le mandamos un saludo grande, por cierto. Estaban las dos paraditas ahí atrásito de la banca, como no conocemos a nadie, de qué se trata esto, y ya las invitamos a participar. Y de ahí en adelante empieza una historia de las dos, porque también Geraldine hizo una muy buena carrera en selectivos, la verdad. Pero lo tuyo es sobresaliente. O sea, lo he comentado contigo en otras personas, pues eres de las figuras que tenemos en nuestro deporte. Eres una figura, realmente. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, oye, tienes que ir a un selectivo? ¿Entendías de qué se trataba o simplemente, bueno, tengo que ir para allá? Ajá, fue como...
es que lo que nos dijeron fue preséntense de blanco y ahí van a ver qué onda, es para el selectivo, pero yo no sabía que era un selectivo. Nada más que veía que empezaban a llegar las niñas y me acuerdo, creo que fue en el Arenal la primera convocatoria de selectivo, según mis recuerdos. Y me acuerdo que quien puso el calentamiento fue Alondra Sañudo. Ajá. Y yo la veía como lo más grande, profe, no manches, una jugadora otra muy talentosa. Sí, talentosa, muy buena. Y yo la veía y yo admirada y así. Y luego veía otras niñas que también jugaban muy, muy bien. Y yo decía, qué padre estar aquí con ellas. Y ya pues empezamos a calentar y todo. Y cuando ustedes nos empezaron a platicar que era un proceso, que iban seleccionando niñas, iban haciendo recortes y así, yo dije, ala, que no me recorten. Que no me toque a mí, pero también me empezaron esos nervios porque yo soy muy nerviosa. Ahorita ya aprendí a controlar esa parte, pero sí me daban muchos nervios y cuando íbamos camino al entrenamiento o así, que me dolía la panza, que quería ir al baño y mis papás sabían que eran nervios. O por ejemplo, ya un poquito más adelante que nos tocaba ir a eliminatorias a los municipales, cuando nos tocaba ir a la unidad deportiva allá a San José, en el camino me dolía mucho la panza. ¿Sí? Y mis papás sabían que eran nervios. Sí, entonces era como esa cosquillita de que, qué nervios. Bueno, oye, voy a aprovecharme de tu sonrisa para el siguiente comercial. Nuestro odontólogo Brian Patiño te tiene una promoción del 50% de descuento en limpieza dental, mencionándonos a nosotros en este programa. Estas páginas, tanto Eric González Deportes en Facebook, Eric González Deportes en YouTube. Recuerda, esta promoción es válida del 21 al 26 de julio. ¿Quieres tener una sonrisa así como Ale? Puedes presumirla. Ven y visita a Brian Patiño, ubicado en Cabo Clinic, aquí frente a la delegación de Cabo San Lucas. Ahí estará apareciendo el número telefónico también para que agendes tu cita. Oye, Ale, fíjate que a veces uno en el andar y llamarlos e invitarlas a formar parte de eso, llega un momento en el que tal vez puedes perder noción de todas las emociones que puede estar viviendo cada niña, ¿no? Tratamos de que no se nos pase, porque de que no se nos pase el tema humano, pero puede suceder, ¿no? Ahorita que tú dices, yo siempre iba muy nerviosa. Cuando llegabas a la cancha no se notaba que estuvieras nerviosa. O sea, era al contrario, tus compañeras nerviosas se refugiaban en tu seguridad, ¿no? Y yo nerviosa por acá. Tú nerviosa por acá, pues bueno, pues ¿a dónde paramos? Pero no fue muy bonito verte crecer, verte andar ahí. Llegábamos, la verdad es que llegó un momento en el que se llegaba a los estatales, a la Olimpiada Estatal, y decían, viene la Ale, ya nos ganaron. Es una realidad. Tal vez tú no lo vas a aceptar, estoy seguro que no, pero sí te lo decían también compañeritas de otros lugares. Se querían tomar fotos todas contigo, todas querían ser tus amigas, no le caías mal a nadie, y eso es complicado de lograr cuando siempre es la figura y terminas definiendo los partidos, porque no lo definías 1-0, no lo definías 2-0, o sea, estamos hablando de que pues terminabas haciendo que tus demás compañeras pues cerraran un partido tranquilo generalmente. Habrá momentos en los que no se dan las cosas, pero pues así funcionaba con tu generación, esa generación 2005, 2006, que además tenías a Azul, a Candy, a Ani, a Fernanda, a Nicole, a Diana, a Judith, Geraldine, me voy a olvidar de algunas, mejor ya no le seguimos. Pero al final de con estos nombres que te estoy dando, estabas brillando siempre, ¿no? Y llega el momento de que te tienes que ir a Aguascalientes, de tomar esa decisión, que no fue una decisión sencilla, ¿no? Porque también tenías otras oportunidades, o sea, también tenías otras opciones académicas y otras cosas, y estaba esta posibilidad. Cuando te enteras que te están esperando para formar parte ya de tu primer club profesional, ¿qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Qué dice la familia en el seno? ¿Cómo se tomó? ¿Cómo se decidió decir, vámonos, te vas a Aguascalientes? Pues mi primera preocupación es que yo no dimensionaba que el estar allá era alejarme de mi familia, y yo decía, ¿qué tan difícil puede ser? Pero hasta que tú ya te das cuenta que es muy, muy difícil, la verdad, desde la primera semana, porque uno dice, qué padre, estoy aquí con los amigos y todo eso, pero el irte no es solo nada más jugar, no es llegar y jugar nada más, son muchas cosas detrás, como dice usted, es lo académico, es lo emocional, la alimentación, el descanso, y ya tu vida personal cambia completamente porque todo se lo dedicas al fútbol. Desde que tú decides, es saber
que tu vida no va a ser normal, va a ser diferente, sí. Y tienes que renunciar a cosas que eran de una vida normal porque ahora tú elegiste eso. Entonces, lo primero que yo pensé era la escuela, porque en ese momento yo estaba becada en Colegio El Camino, entonces yo tenía una responsabilidad de jugar con el equipo y pues ellos me daban la educación, ese era pues el acuerdo. Sí. Ajá, entonces dije, no, pues si me voy, ya no voy a poder jugar por el equipo y voy a perder la beca, entonces ¿cómo voy a seguir estudiando? Entonces fue como de mis primeras preocupaciones. Y mi familia, pues ellos siempre fue, o sea, sí, te vamos a extrañar, estamos preocupados, pero queremos apoyarte. Okay. O sea, no queremos que sea por nosotros, que tú no vayas y cumplas tu sueño. Entonces empezamos a movernos, ellos hablando con administración, con los directivos de ahí de la escuela y viendo qué podíamos hacer para que yo pudiera llegar, continuar de buena manera y pues no perder como ese apoyo, porque realmente esa beca me dio muchísimo a mí, me formó como persona, como deportista también, y me abrió la mente en muchos aspectos. Entonces sí queríamos como que si me iba, que todo estuviera bien y que no fuera a batallar estando allá. Y bueno, te decides, te vas a Aguascalientes, llegas allá y te presentas a sus primeros entrenamientos. Uh-huh. Las instalaciones son totalmente diferentes, uh-huh. La exigencia es totalmente diferente y empiezas a crecer porque además tu proceso fue mágicamente rápido, exitoso en Necaxa. O sea, fue un crecimiento bárbaro que después llegas a uno de los 3 clubes más importantes del fútbol mexicano. Ese pasito lo hablaremos, que es el paso a Rayadas. Pero, ¿cómo recuerdas? ¿Qué me puedes platicar de tu estancia en Aguascalientes, ya ahí en las Centellas? Uh-huh. Pues yo iba muy nerviosa, ¿sí? Como le digo, mis nervios desde los selectivos iban también para allá, pero yo también ya iba pues con una ilusión y con muchas ganas de quedarme, ¿no? De estar ahí. Como dice usted, lo primero, siempre se hacían sesiones de gimnasio previas al entrenamiento y yo en mi vida había hecho gimnasio, no sabía nada de pues que era gimnasio, técnica, no sabía nada, y ahí me fueron enseñando poco a poquito. Igualmente pues las planeaciones que ellos hacen, por ejemplo acá en mis entrenamientos pues yo estaba acostumbrada a terminar siempre en retita de fútbol y acá no, acá era nada más 2 días previos al juego, hacemos interescuadras y ahí nos preparamos y todo, había una metodología en toda la semana de entrenamiento preparada, que el lunes fuerza general, martes un poquito de movilidad, miércoles fuerza explosiva, jueves velocidad, y así era todo diferente y muy específico, muy planeado, muy estructurado, muy detallado, sí, ajá, claro. Muy profesional. Y luego también pues ahí también ya nos comencé a ver la importancia de, o sea, saber más de la parte nutricional, nutriólogos ahí dándonos recomendaciones, los fisios, los doctores, el descanso, ya más cosas como que yo antes no pensaba que fueran a influían mucho. Muchísimo, realmente, ¿no? Sí. Uh-huh, y ya yo podía ver los cambios poco a poquito. Sí, ya no podías llegar de echarte una pizza a entrenar, ¿no? Ándale. ya es diferente, sí. Hay que entender eso. Para un deportista de alto rendimiento, claro que todo eso es importante. Sí. Hago una mención a uno de nuestros patrocinadores, GoMedia, publicidad digital y diseño gráfico. Si quieres promocionar tus negocios, tus proyectos o bien el manejo de tus redes sociales o las páginas de tu negocio, GoMedia, publicidad digital y diseño gráfico es tu mejor. Bien, Ale, pues ahí en Aguascalientes creo que fue un lugar, un momento, un parteaguas en tu vida, ¿no? O sea, si bien es cierto, fuiste dando pasos importantes. Primero pues eras una niña que buscaba una actividad, buscar algo en que recrearte. Y tal vez lo hacías por ir mucho con tus hermanos, o tu hermana o tu hermano, ahí estaban, y dices, bueno, encuentras eso, luego llegas a un equipo ya más formal, empiezas a llegar en selectivos, empiezas a vivir otros torneos, pero llegas ya, vas al Colegio El Camino, una parte, como lo mencionas, muy importante, porque lo integral es un cambio grande, ¿no? Sí. De verdad, es importante. Donde también tuviste oportunidad de cruzarte con otra de las grandes talentos de aquí, que es Mariam Sánchez también. Uh-huh. Y luego vas a Aguascalientes, donde ya es ahí ya tú eres una futbolista profesional, ¿no? A lo mejor no estabas en primera división todavía, uh-huh, pero ya eras una deportista de alto rendimiento, ya estabas en lo profesional. Uh-huh. Y seguramente eso, yo te lo he dicho muchas veces, ¿no? O sea, me encanta verte cómo has madurado, escucharte, cómo creces, cómo vas
descifrando las cosas importantes y las que tienes que hacer a un lado, ¿no? Eso es admirable, eso te lo he mencionado muchas veces. En resumen, ¿qué puedes decir tú de tu paso por las Centellas ahí en Aguascalientes? Pues que fue muchísimo crecimiento, profe, porque como le digo, o sea, fue donde yo realmente di el salto de saber qué era estar allá, porque como digo, nosotros pensamos que el irse es nada más ir a jugar, te pones a jugar y es todo, pero no, son muchísimas cosas detrás y tú ya tienes que estar pensando también a futuro, o sea, no puedes ir como con los ojos cerrados y solo voy a jugar a ver qué pasa, sino pensar en tu futuro porque vienen las lesiones, viene, no sé, que te pases a otro club o las relaciones que tienes ahí en el club, si tu estilo de juego se ajusta o no a las ideas y al planteamiento que tiene el cuerpo técnico, cómo te llevas con tus compañeras, cómo te desenvuelves en la ciudad, lo que piensas en tu futuro académico, profesional, tener un respaldo ahí en esa parte. Entonces, futbolísticamente, mucho crecimiento. Fue cuando empecé a ver más por crecer la cuestión física, de que tenía que estar muy fuerte para prevenir lesiones, de qué tipo de ejercicios podía hacer para mejorar velocidad, y cuestiones más tácticas también, por ejemplo, ya estando como 9, el tema de las presiones, de en qué momento tenían que ser, presión alta, presión baja, acompañada con el equipo, y también mucho el hablar, porque jugar en equipo no es solo pasar el balón, jugar en equipo es comunicación, entenderte, y también pues los vínculos que haces fuera de la cancha. Pero sí era mucho, por ejemplo, si estás de espaldas, te van, pum, descargas y sigues. Eso me costó mucho, la verdad, porque no estaba acostumbrada a eso. Era recibir el balón y yo intentaba darme vuelta, me tardaba ahí un ratito considerable, pero, o sea, es jugar fácil, es jugar sencillo. Entonces, sí, en cuestión táctica, muchísimo. También en lo físico. Siento que ahí fue donde yo realmente supe lo que era estar allá, lo que significaba. O sea, porque uno piensa, me voy allá y voy a ser grande, voy a ser famoso y automáticamente voy a ser bueno y voy a ser la mejor. Y no, era ganarte un lugar todos los días, era, pues sí, extrañar a tu familia, era comer solo, era, pues, perderte los cumpleaños, era tratar de hacer un extra, el comer mejor, descansar mejor y ya, pues, también también estar al tanto de los otros equipos, porque se hacían el estudio del rival. Antes de que nosotros jugáramos, nos enseñaban video en toda la semana más o menos, de cómo hacían ellas sus presiones, cómo hacían las marcas, y ahí nosotros ya íbamos viendo cómo teníamos que prepararnos en la semana. O sea, no era ir con los ojos cerrados, sino que ya sabíamos más o menos qué íbamos a jugar y estábamos un poquito preparados. Entonces, Centellas para mí fue mucho crecimiento, mucho y mucha oportunidad, porque, o sea, ellos confiaron en mí así, sin yo tener ya un historial de haber pasado por un equipo profesional, algo de alto rendimiento. Ellos me dieron la oportunidad, me recibieron de muy buena manera y pues sí, es lo que yo puedo, o sea, si pudiera resumirlo en una palabra, es crecimiento y confianza. Oye, ¿ahí fue donde empezaste a enfrentarte a Judith y Nicole o fue ya estando en Monterrey? ¿Alguna vez las enfrentaste? Sí, ¿no? Sí, Claro. Sí me tocó. En la sub, ¿no? En la sub, sí, me tocó. Bueno, es que en la sub-19, cuando yo llegué era sub-18, pero empezó como sub-17, pero están divididos en 2 grupos por las zonas, porque no muchos equipos tienen presupuesto para hacer un viaje, por ejemplo, de Tijuana a Aguascalientes. Sí, claro. Entonces se dividen en 2 grupos que son más o menos la misma zona, y Centellas estaba en el grupo 1 y San Luis no estaba en el grupo 1, estaba en el grupo 2. Pero hubo un juego de pretemporada y ahí fue donde nos enfrentamos. Ajá. ¿Y qué es esa sensación de encontrarte con viejas amigas desconocidas ahí? Muy bonito, la verdad. Bonito de ver que ellas también están cumpliendo sus sueños y que están ahí luchando, y porque sabes, o sea, porque entrenaste con ellas, jugaste con ellas, lloraste con ellas, las sufriste juntas y también disfrutaron muchas cosas, y aparte pues ellas no eran como que solo compañeras o rivales, sino que eran muy cercanas a mí. Entonces sentía muy bonito de encontrármelas, de verlas, y fue muy bonito. Ya cuando me pasé a Rayadas estaba en el mismo grupo que San Luis, y ahí ya habíamos oportunidad que nos veíamos. Siempre hay 2 juegos en la temporada, uno nos toca de locales y el otro de visita. Entonces, si me tocaba convocatoria en el que íbamos, me tocaba verlas igualmente ellas cuando venían, y era bonito, pues, de volver a vernos, nos saludábamos así, y la misma vibra así de que somos vecinas, así. No, y es que siguen básicamente siendo las mismas niñas, nada más
creciendo, ¿no? Pero tienen esa, fíjate, Judith sigue evitando las entrevistas, sigue diciendo, no, aguántame tantito, profe. Pero ahí está. Oye, ya que tocamos el punto, llegas a Rayadas de Monterrey, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, una de las infraestructuras más grandes de primer mundo. Yo me atrevo a decir que son las mejores instalaciones que puede haber, para los equipos, no solo femeniles, sino también de los varoniles. ¿Quién te dice, cómo te dice, qué estabas haciendo cuando te enteras que te vas a ir a las Rayadas de Monterrey? Es que justo como dar ese salto fue por Necaxa, fue por Centellas. Sí, claro. Porque fue una coincidencia muy grande. Yo conocí a una persona muy especial y que ha estado siempre ahí ayudándome. Y fue una coincidencia muy, muy grande porque fue la semana que me subieron a entrenar con el primer equipo. Fue como 2 semanas antes de mi debut. Y empecé a entrenar con el primer equipo. Y Edgar, la persona que me ayudó a llegar a Rayadas, él llevó a su hija y a otra muchacha a hacer pruebas allá, a Necaxa. ¿Tú debutaste en Necaxa, en primera división? Sí. Lo tenía como que más con Rayadas, fíjate. Ajá, no, sí, ahí fue. Y de hecho mi debut con Rayadas fue contra Necaxa también. Sí, es que yo tenía más del recuerdo ese. Ajá. ¿Tu debut con Necaxa fue contra? Toluca. Contra Toluca. El 2 de abril del 2023 en el Estadio Victoria. En el estadio. Sí. ¿Qué tienes en la mente de ese día? No, muy bonito, la verdad, desde el inicio de la concentración y todo. Y el campo, me había tocado entrenar en el campo porque Centellas, en el primer equipo, de vez en cuando les toca, en su planeación, viene entrenamientos en el estadio. Y el pegarle en esa cancha es una sensación muy, muy diferente porque en Casa Club generalmente entrenábamos en campo sintético, pero en campo natural y de esa calidad está muy, muy bonito y era muy diferente. Y pues igualmente entré de cambio, entré como al minuto, ¿qué sería? 78, 80 más o menos por ahí. Y desde que estaba calentando ya sentía yo la adrenalina, así los nervios, y alcanzaba a escuchar lo que gritaba la gente porque fueron todos mis amigos. Yo vivía con los niños que estaban en los equipos de pilotos y de básicas también de aquí de Los Cabos, y todos allá apoyándome, sentía muy bonito. Pero, o sea, estaba calentando y en ese momento yo escuchaba lo que decían, pero lo que me metí como que no escuchaba nada, así como si hubieran puesto unos taponcitos y no escuchaba nada. ¿Y de qué estábamos hablando? Se me fue el rollo. ¿De tu debut? De mi debut, ajá. ¿Sí? Y pues sí, o sea, ya entrando a la cancha como que lo demás a un lado y yo ahí en la cancha, así, en el momento, pues bien metida. 2 de abril del 23. Del 2023. Uh-huh. Lo tienes bien presente, no se te va a olvidar nunca. Jamás. Y te sigue emocionando muchísimo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Lo transmites en este momento. Bien, les recuerdo que nuestro odontólogo Brian Patiño tiene el 50% de descuento en su limpieza dental, mencionándonos a nosotros este programa. Eric González Deportes. Del 21 al 26 de julio es válido. Aquí tienes el número de teléfono para que te comuniques y saques tu cita. También agradecemos en este preciso momento a GoMedia, publicidad digital y diseño gráfico. Recuerda que si tienes tus negocios, tienes tus redes, esta es la mejor opción. GoMedia, publicidad digital y diseño gráfico. Aquí tienes también los datos para que te comuniques y puedas llevar un mejor manejo de tus redes sociales. Ale, llegas a Rayadas de Monterrey y bueno, cambia el mundo, ¿no? O sea, el mundo futbolístico cambia, ¿no? Es con el respeto que nos tienen todos los equipos, pero llegar ahí llegas a un grande. Sí, pues igualmente también el apoyo que te da la instalación, o sea, porque invierte muchísimo en su proyecto de fuerzas básicas. Pues me daban casa club, alimentación, transporte, escuela. Ahí fue donde empecé a estudiar yo la universidad y, o sea, siempre buscando todo para bien. Y en cuestión, igual como dice usted, futbolísticamente, también mucha tecnología, mucha preparación, el área médica, muy, muy padre, la verdad. Y la calidad de futbolistas, ¿no? También. O sea, el 80-90% han sido o son de selección mexicana. Sí. Y las que no, son de selección de su país. Entonces es una diferencia grande, pues, en la competencia, en las exigencias, en todo. Rayadas no puede quedarse fuera de liguilla, llegar a cuartos de final deja un mal sabor. Es completamente diferente. Sí. Hay un partido muy importante en tu carrera, sin lugar a dudas, y es aquel partido contra el Milán. Ah, sí.
Sí, de hecho fue de mis últimos partidos porque en ese tiempo más o menos como un mes después fue cuando me lesioné. ¿Sí? Ajá. La mayoría de las jugadoras, como bien menciona usted, que están seleccionadas de México o de su país, terminó el torneo y ellas, porque en ese torneo quedaron campeonas. Ajá, ellas, sí. Terminó el torneo y ellas tuvieron concentración en selección, entonces su periodo de vacaciones es un poco más largo porque salen después, porque terminan participación acá en la liguilla, en la final y todo esto, y en lugar de tener sus vacaciones normales, ellas se van a selección y tienen otro proceso de preparación, de partidos y todo esto, entonces a ellas les dan un periodo un poquito más largo bueno, no más largo, pero les mueven sus vacaciones. Sus vacaciones, ajá, claro. Entonces regresan un poquito después al proceso de temporada. Y pues ahí fue la oportunidad para nosotras. Éramos de básicas, éramos como seis compañeras en total, que nos hicieron el llamado a entrenar porque eso es un proceso, o sea, llegas a entrenar desde la semana y ya sabes que te estás preparando para el compromiso que viene. Entonces estuvimos entrenando con el equipo, mis compañeras y yo, nos dijeron que estaba ese compromiso contra el Milán y un día antes es cuando ponen el equipo con casaca, sin casaca y ya ven más o menos cómo ir funcionando y ya me empiezan a decir, pues ya que me acomodaron y me dijeron esto, el otro, porque ese día antes del partido entrenamos ahí mismo en el estadio y ya la profe me estaba diciendo cómo tenía que hacer las presiones, ponía los videos y todo esto y dije, ala, me va a tocar, me va a tocar y ya fue más o menos así también en mi debut, un día antes fue cuando supe y pues ya empezamos y pues a darle. Ese día fue muy muy bonito para mí, pues una experiencia internacional y jugar en el BBVA además. La afición regia sentí muy muy padre, profe, la verdad. Y como le digo, pues fue un día muy muy memorable. Muy memorable, muy bonito. Sí, te vimos en televisión. Ahí estuvimos pendientes. Oye, Ale, ¿cómo son los clásicos regios? No, tanto en la sub-19 como en primer equipo. Es una preparación muy diferente. ¿Toda la semana? Toda la semana. Sí se vive así como lo dicen, toda la semana es... Es eso, es la meta, es lo que está en mente. Desde el lunes sabes lo que te estás jugando y tú lo esperas, o sea, nosotras desde que tenemos el calendario, lo primero que revisamos es cuando es fecha de clásico. Casi siempre, bueno, en el torneo pasado tocó en la, creo que segunda jornada, tercera jornada, tocó bien temprano. Y en la vuelta, de hecho fue nuestro último juego, ese era el decisivo para pasar a liguilla. Ajá. O no, pues no pasamos, pero okay. No, la emoción se vive muy muy diferente, profe, desde el inicio de la semana, todas bien metidas, es una energía muy diferente de cuando se empieza la semana, que sabemos que vamos a jugar con otro equipo, sea un equipo grande, sea un equipo... un equipo que tenga como mucha... O sea, no es lo mismo jugar contra América o Chivas que jugar contra Tigres. Ajá. Es así de sencillo. Sí, igual. Para definirlo. Ajá, sí, no importa si sea un equipo desde el principio de la tabla, de media tabla, no, o sea, es Tigres y la energía es diferente. Y también el equipo está conectado de manera diferente, se pelea muchísimo en la convocatoria, porque es también una competencia interna, pero es sana y todas estamos emocionadas como de saber que hay ese tipo de competencia porque queremos hacerlo mejor. Y te vas exigiendo, ¿no? Sí. Te exiges, no permite que caigas en el confort de decir, voy a ser convocada, entonces más voy a jugar. Oye, Ale, y sufres una lesión terrible, ha sido complicada, ya quedó, y vienen nuevos retos. Sí, así es. Sí, pues me lesioné de mi cruzado, menisco, me hicieron la operación, son de recuperación entre 9 y 12 meses más o menos. Ya el 23 de este mes cumplo el año ya. Uh-huh. Y yo pues al salir de Rayadas no tuve como participación en otra competencia en un partido, uh-huh. Porque en el equipo, o sea, ya estaba entrenando al parejo del equipo, interescuadras y todo normal, a ritmo de competencia, pero no tuve minutos y nada de eso. Entonces sí se me complicó un poquito, como ya era el momento de dar el salto, porque ya no me daba la edad para jugar en la 19, era pues en Rayadas no me eligieron para quedarme en primer equipo y era buscar otras opciones, pero como no traía historial, no traía minutos, no tenía videos, vienes de una lesión, exactamente, una lesión complicada. Se me complicó mucho el poder encontrar equipo. Sí, claro. Entonces ahí como todavía traía como una molestia,
no directamente de mi cruzado, pero sí otra patología que es como consecuencia casi 100% segura que viene después de la cirugía. Dije, no, pues está bien, tomo estos 6 meses para relajarme tantito, meterle bien y eliminar ese dolor, y en enero que comience el siguiente torneo, le metemos bien, buscamos bien y me voy al 100%. Entonces, esta persona que les comentaba que me ayudó a llegar a Rayadas, ¿Edgar? Que fue Edgar, él me dijo, ok, no encontramos equipo para este semestre, pero hay oportunidades, por eso tú tienes que estar preparada y seguirle metiendo bien a que te recuperes de ese dolor, porque él está en 2 equipos, en un equipo de El Salvador, pero con 2 categorías. Okay. Entonces me dijo, tal vez pueda haber oportunidad de que puedas venir acá con un equipo de El Salvador y jugar con K-Champions. Y yo dije, me dijo, ¿te gustaría? Y le dije, me gustaría muchísimo. ¿Dónde firmo? Sí, muchísimo me gustaría. Entonces ya me dijo, no, pues vamos a ver, no es un hecho, pero tú sigue trabajando. Él en todo momento, o sea, cómo estás de tu rodilla, todo esto, cómo te sientes, o sea, te sientes a ritmo de competencia, cómo ves, y siempre buscando por mi bien. Y yo, no, pues bien, le estoy metiendo, fui con un fisio, estuve ahí yendo, pues también seguí entrenando acá por mi cuenta. Y es difícil porque, o sea, ya tú solo es diferente a que estés con el equipo, sí, que esté tu PF ahí contigo dándote indicaciones. Esa parte es complicada, pero pues yo sabía, puede venir esta oportunidad y tengo que estar preparada. Aparte que si es lo que quieres, no importa lo que cueste, o sea, tienes que hacerlo. Te sientas cansado, feliz, enojado, contento, lo que sea, es darle porque viene algo mejor. Entonces me habló hace como 2 semanas y me dijo que habló con la directiva y todo, y que sí había mucha probabilidad de que pudiera llegar de refuerzo, pues para llegar con este equipo de El Salvador. Y ya pues mi familia y yo bien emocionados en eso, nos pusimos a hacer el trámite de los papeles que necesitaba, todo, y pues se dio, gracias a Dios. Sí. O sea, se va a dar, porque de aquí a que me vaya pueden pasar muchas cosas, sí, ¿no? Claro. Pero con el favor de Dios, si todo sale bien, ahí voy a estar en El Salvador buscando ganarme un lugar y tener minutos otra vez, porque realmente en este momento lo que necesito es que un equipo me dé la confianza de yo poder jugar, porque sí, como le digo, el no tener historial y todo eso hace difícil que un equipo quiera arriesgarse y te meta a jugar o haga una contratación o algo así. Entonces, si da la oportunidad, me dan la confianza, pues yo la voy a tomar muy fuerte, con la ayuda de Dios, con el apoyo de mi familia, porque mi familia ha andado muy movida en esto también. Sí. Y si yo tengo esas oportunidades también, pues gracias a que he encontrado a las personas correctas y buenas en el camino, hemos mantenido buena relación, y el apoyo de mi familia también ha sido muy, muy importante, profe. Que siempre se han rifado con un montón de vueltas, ¿no? Siempre con un montón de vueltas. Sí. Oye, pues te deseo lo mejor de lo mejor. Ojalá que sea esta oportunidad, ojalá que te veamos en Conca Champions, pero lo más importante, ojalá que te veamos de regreso en las canchas pronto, y sabemos que tu talento va a salir otra vez. Vas a volver a brillar en las canchas, vas a volver a hacer goles, vas a volver a hacer asistencias, vas a volver a tener esos momentos felices y alegres en el fútbol para también darnos a nosotros muchísimas alegrías. Ale, ya casi para terminar, ¿cuál es el partido más importante que tú has jugado? Partido más importante. Es que tengas, digas tú, 1 o 2 partidos que digas estos. Okay. No me cuentes el del Milán. Ok, pues el primero que tengo así muy presente, siempre lo voy a tener muy presente, fue un clásico, precisamente un clásico regio. Yo venía como de una mala rachita, fue con la 19, con primera nunca tuve participación en un clásico, pero venía como de una rachita de que se me estaba complicando. Ajá. Ya tenía como 2 juegos que no estaba, un juego que no empecé de titular, y el segundo juego no me metieron, entonces para mí fue como un cambio muy rápido, pues de haber venido de titular así, de repente, ¡pum! No juegas. No empiezo de titular y luego en otro no juego. Y sí se me estaban complicando las cosas, además de que falleció un tío mío en ese momento que era muy, muy cercano a mí. Me habló mi mamá y me dio la noticia, y para mí fue difícil, o sea, vivir eso sola, y en ese momento se me complicó un poquito, y justo esa semana pues tenía ese juego en el que no jugué, y dije, no, pues en este juego saco todo el coraje, saco todo lo que siento, y no me metieron, entonces como que más se me acumuló. Y luego venía este juego del... Perdón. No te preocupes. Venía el juego, el clásico, y empecé... me metieron al segundo tiempo, iniciando el segundo tiempo, y íbamos perdiendo 1-0,
y al minuto 92 que mete un gol de cabeza. El 1-1. Sí, no, lo gritamos muchísimo ese gol. Ese partido para mí muy importante. Aparte estaba lloviendo, el clima excelente, cosa, ¿no? Sí. Y fue un gol soñado para mí, soñado y más por el significado pues que yo todo le lo que di. estabas pasando, ¿no? Sí. Todo lo que estabas pasando. Pues está bien. Y bueno, esperemos que se dé esto de El Salvador. Esperemos que cuando ya esté el programa, este podcast al aire, pues ya también esté la noticia de que es oficial, de que estampaste la firma, y ya estaremos dando la noticia de manera oficial de que estés. Yo te agradezco, como siempre, Ale, te agradezco tu tiempo, agradezco el tiempo de tu familia, porque sé que están aprovechando para estar contigo y nos prestan este valioso tiempo, y te deseo lo mejor de lo mejor siempre, y que sigas adelante en todos tus proyectos, y que cuando caigas te levantes como lo has hecho como siempre. Muchas gracias, profe. Gracias por el espacio. Y gracias a ustedes por seguirnos aquí en Eric González Deportes. Muchísimas gracias al primer regidor, doctor Larumbe, por apoyarnos a nosotros. Muchísimas gracias. Estamos pendientes. Esto es el podcast con el Eric. Gracias. Gracias.